Bien, nosotros continuamos acá en la entrevista TLN conversando en esta oportunidad con Joel Silva, colega periodista, analista político, abogado, profesor. Bueno, estamos conversando acerca de todo ese aspecto político que se ha venido desarrollando, generando acá en el Estado Portuguesa luego de esas postulaciones del 27 de junio, que fueron las postulaciones que hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya vemos, bueno, todo el panorama que se está viendo acá en nuestra entidad. Ahora, Joel, viene luego del 8, luego de esas elecciones, donde, bueno, veremos a un chavismo participando, o quién sabe cómo estará el proceso de participación. Pero luego de ese 8 de agosto viene el 21 de noviembre, que son las elecciones generales. ¿Cómo avisoras tú esa elección general que se va a estar realizando en Venezuela? Cabe destacar sin la elección de un presidente, solamente los cargos menores, inferiores al cargo presidencial. Bueno, como dice el argot deportivo, los rusos no juegan solos. Venezuela tiene una particularidad en este momento, que no escapa a la realidad mundial de cómo se segmentiza el escenario electoral en Venezuela. Nosotros tenemos tres toletes. Tenemos un tolete que está motivado, que se siente plenamente identificado con el legado de Chávez, con el partido de gobierno, con la estructura del PSUV, que todavía creen en la posibilidad de que el gobierno les pueda resolver algunas cosas que son susceptibles a los beneficios que directa o indirectamente el gobierno les pudiera derivar. Tenemos un sector de los partidos políticos opositores o las organizaciones políticas opositoras que también tienen sus subsegmentos, pero que están plenamente identificados, y tenemos un sector escéptico que en su mayoría también oponen al gobierno. O sea, no están contentos con el gobierno, pero tampoco están contentos con la oposición. Son los niní, con los dirigentes de la oposición. Eso es lo que regularmente se denomina en el argot de la sociología política los niní, los que no están ni con uno ni con el otro. Eso no quiere decir que no vayan a participar, porque incluso han aprendido a participar hasta no directamente. O sea, han aprendido a participar hasta indirectamente, incluso a protagonizar. Entre ese grupo escéptico, vamos a poner el caso emblemático de María Corina Machado y Vente Venezuela. Ellos no están ni con uno ni con el otro, están consigo mismos, se consideran opositores, somos enemigos del gobierno, pero también no nos gusta lo que aquellos factores aglutinadores que han querido monopolizar el discurso opositor a través de los partidos políticos, unos que conversan, otros que no conversan con el gobierno, unos que se entienden, otros que no se entienden, no estamos de acuerdo con ellos. Y eso ha crecido, no necesariamente alrededor de Vente Venezuela, no necesariamente alrededor de María Corina Machado, pero hay unos sectores que se llaman radicales, unos sectores que emiten opiniones a nivel de la libertad que tienen hoy en día los mass media, en este caso pues las redes sociales, a través de las cuales se pronuncian cosas que antes no existían. Antes la gente participaba en política era porque se metía en partidos. Ahora no, ahora la gente participa en política sin necesidad de estar en partidos políticos porque tienes un instrumento muy importante que son los smartphones. Esto ya no es un simple teléfono, esto es una computadora, un procesador de datos, esto cumple cualquier tipo de funciones y efectivamente te da una libertad. O sea, una libertad que ni siquiera los periodistas la tenemos, porque nosotros estamos sometidos a una serie de códigos, estamos sometidos a una serie de principios, estamos sometidos a una serie de elementos y de valores morales que nos lleva a condicionar o de alguna manera aplicar esos criterios profesionales para que la información sea aplicada. En el caso particular del ciudadano común, no, él lanza para la calle lo que sea. Cualquiera está por allí y graba algo, lo que sea. Me dijeron algo en la plaza, me dolió la cabeza, no me gustó lo que dijo fulano de tal, y lanzo para la calle lo que sea. Entonces, esos tres sectores nos tienen una situación de configuración importante. ¿Qué puede pasar para el 21? Las encuestas, ¿qué te dicen? No dice que va a ganar, pero sí hace una radiografía de lo que está pasando en el momento. Y todo hace pensar, de acuerdo a esa realidad, que tenemos un sector opositor que está muy fragmentado, que todavía luce en una situación, digamos, de pronóstico reservado, porque no sabemos qué va a pasar hasta el final.
Hay un sector que participó en diciembre en las elecciones presidenciales en las elecciones para la escogencia de los diputados a la Asamblea Nacional, que ya había participado en el 2018 por la escogencia del presidente de la República. Hay un sector que no participó, pero que posiblemente participe. Hay algunas organizaciones políticas, algunas individualidades que dicen que están conversando, otros que no. Se califican de alacranes, de entreguistas con el gobierno porque están en mesas de diálogo. Los mismos que están en la mesa de diálogo están diferenciados. Y los factores que están dispuestos a participar en el proceso, que no participaron, y los que sí participaron, pero que también están dilucidando candidatos, están todos buscando candidatos en este momento, algunos que quizás con candidaturas consolidadas, otros no. De tal manera que vamos a tener un mes de julio y un mes de agosto muy movido, muy movido. En el político, muy... Y en el caso de Portuguesa, no descartemos esa situación, tenemos una particularidad muy importante, que nadie le ha parado, que es el caso de Antonia Muñoz. Si nos preguntas en lo particular, ¿qué indica eso? Eso indica una crisis de liderazgo que tenemos en Portuguesa. La profesora Muñoz se ha convertido como una especie de factor aglutinador. No sabemos cómo calificarlo, si aglutinador desde el punto de vista de un sentimiento puro chavista, claro, o la experiencia en el gobierno, o el tema de que, bueno, yo no quiero que la oposición gane, no quiero votar por los partidos de oposición y la única que me garantiza mi cierta seguridad es ella, como también algunos que recordarán aspectos positivos de su gestión de gobierno. No quiere decir que ella no tenga, digamos, elementos estigmatizantes, no aclarado de su gestión, porque uno de los gobernadores que ha tenido más averiguaciones administrativas por parte de la Contraloría General de la República es el gobierno de Antonio Muñoz, empezando por las obras de Llano 2007, que todavía ese tema está pendiente. Incluso algunos funcionarios de su gobierno que están sometidos a inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos o sanciones como consecuencia de no haber sido transparentes y no haber aclarado muchas cosas relacionadas con su gestión. Pero ella pasa como que liso. Coladita, como se dice. Y algo tiene, algo indudablemente tiene. Entonces, la situación en Portuguesa es muy curiosa en este sentido. Habrá también, hasta ahora, los partidos de oposición, posibilidades de asomar alguna candidatura. Por allí se ve solamente una candidatura que está haciendo ya campañas a la gobernación. Ya para la alcaldía vemos que ya la misma mesa, lo que llaman la mesita, o los grupos de oposición pequeños ya tienen una candidatura definida para la alcaldía de Guanare. Ya hay ciertas candidaturas por el tema de la oposición, pero ahora, ¿qué candidatura habrá o quién crees tú que sea el próximo candidato por parte de la oposición acá en Portuguesa para ese proceso de elecciones del 21 de noviembre? Bueno, nuestras experticias como periodistas indican que hay una gran crisis en la oposición en este momento para la escogencia de los candidatos. No quiere decir que no lo vayan a superar. Es posible. Y la mayoría de los opositores apuestan, la mayoría de la gente de abajo apuestan a que haya una unidad. La mejor experiencia que ha tenido la oposición desde el año 1998 hasta este momento ha sido la elección del año 2015 de los diputados a la Asamblea Nacional. Lograron las 2/3 partes de la Asamblea, la mejor votación que alguna agrupación política haya podido obtener, claro, la obtuvo la Mesa de la Unidad Democrática. Que no era un partido, pero la gente lo entendió como tal, porque la gente se comió el discurso de la unidad. Y sobre todo fue una campaña muy bien hecha porque tocaron aspectos vulnerables, susceptibles de la gente. Porque ¿qué le decían en el año 2015 a la gente de la opinión pública? La plata no te alcanza, la comida está muy cara, necesitas tener un trabajo, sí, para poder desenvolverte, tienes derecho a vivir en un país mejor, no quiero que mi familia se me vaya. Entonces eso tocaba el corazón, tocaba, claro, el estómago, y ponía a pensar a la gente en cosas sencillas, y había una forma sencilla también de transmitirlo, y obtuvieron unos resultados electorales que lamentablemente por errores que se cometieron, el error más grande fue haber desaprovechado esa mayoría que tenían en la Asamblea Nacional, porque cada quien tenía como que su propio discurso, se disgregó, errores que se cometieron. Pero vamos a ubicarnos en el plano actual. Tienen problemas para escoger candidatos, porque no es fácil, porque
El asunto radica en qué es lo que está por delante, o sea, qué es lo más importante que yo tengo. Que mi partido tenga candidato o que nosotros saquemos al gobierno del poder. Exacto. No lo voy a poder sacar por la vía militar, ya está demostrado. Se hicieron intentonas por la vía de las protestas. De protesta. Para generar reacciones, no se pudo. Tampoco. O sea, todas las fórmulas que se utilizaron del año 2015 para acá fallaron. ¿Cuál es la única? La vía electoral. Para la vía electoral hay que ganar elecciones, pero no solamente hay que tener estructuras, que no la tienen, porque perdieron mucho tiempo en eso. También tenemos que tener buenos candidatos. Como se perdió mucho tiempo, entonces esas estructuras están buscando candidatos. Porque hay un problema de liderazgo político muy marcado en el país. Y ahora, con el tema... no quiere decir que, repito, no quiere decir que no lo van a lograr. Es posible que lo logren. Pero ¿qué tienen que anteponer? Los intereses del país. Antepongan los intereses de la gente por encima de los intereses de los partidos y únanse, porque divididos no van a ganar. Definitivamente ahora, no van a ganar. Sí, Joel, y en este otro panorama que hace días el Consejo Nacional Electoral permitió, por así decirlo, al partido o a la tarjeta de la MUC participar en este proceso del 21 de noviembre, ¿crees que esa tarjeta de nuevo aglutine ese sentimiento y sea a través de esa misma tarjeta que se llegue a través de los partidos de oposición? La MUD es una marca, indudablemente, como emblema, parte de cómo tú diseñes la forma en que la gente lo interpreta. Y es un hándicap, digamos, es un antecedente interesante, pero no basta simplemente tener a la MUD. O sea, hay que tener un discurso, hay que diseñar una estrategia de cómo llegarle a la gente. O sea, tú tienes que tener muy claro dónde voy a concentrar mis recursos y mis esfuerzos, y en una realidad que el país tiene hoy en día que no es la misma del 2015, sí, efectivamente, ni siquiera es la misma del 2017. Este mundo cambió con la pandemia, ya había cambiado, ya venía en un proceso acelerado de cambio, pero esto claro, se ha adelantado mucho más, y tienes una estructura de poder muy fuerte que es el gobierno, que todavía sigue teniendo su influencia. Tienes una estructura burocrática que la mueves para donde te dé la gana y hace lo que tú quieras, aunque con algunas fallas que se notaron en lo del 27 de junio, pero sin embargo es un sector más disciplinado, o sea, y ellos no quieren perder el gobierno. La oposición que quiere ganar el gobierno, si están divididos, están ya por sí desperdiciando recursos, porque los están llevando por líneas distintas. Entonces, tienes que efectivamente unirte, pero el tema de la MUD, que es un factor positivo, debe venir acompañado de un desprendimiento. O sea, yo tengo que llegar a acuerdos para escoger candidatos antes de la fecha del cierre de postulaciones, y no significa que yo tenga que agarrar todo, agarrar un poquito, pero entender que este país lo que está pidiendo son cambios, y esos cambios pasan también por ganar las elecciones. Por ganar. Así es, efectivamente. Nosotros hemos llegado al final de la entrevista TLN. Estuvimos conversando con Joel Silva. Joel, agradecido de que hayas compartido con nosotros acá en las pantallas y a través de la radio, que también se une y transmite nuestros contenidos. Agradecido por este análisis político, un poco adelantado ya lo que va a ser este proceso del 21 de noviembre, sin embargo bien movido por lo que ha sucedido en Portuguesa en los últimos días. Seguramente más adelante estaremos compartiendo muchísimo más, ya más cercano al proceso de elecciones, ya cuando tengamos todos los candidatos, por así decirlo, sobre la mesa, listos para ese día. Agradecemos tu participación acá y bueno, de antemano te deseamos muchísimo éxito en todo lo que realizas. Muchas gracias, que te vaya muy bien, te deseamos mucho éxito.